Vamos a pedirle al Señor una vez más que bendiga su palabra. Padre, bendice tu palabra y úsala con poder en esta mañana. Tú conoces nuestras necesidades, la necesidad de tu pueblo. Ven con nosotros, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas más palpables que aprendemos los cristianos, en la medida en que crecemos en un mayor entendimiento de la palabra y de su relación con nosotros, es que nosotros debemos de glorificar a Dios en todos los aspectos de la vida, porque Dios trata con nosotros de una manera integral. Hay personas que piensan, bueno, Dios trata en la parte espiritual, la parte física, búscatela como tú puedas. Pero no es así, hermanos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, debemos de hacerla, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Cualquier otra cosa, hasta los asuntos más ordinarios de la vida, como la comida o la bebida, debe ser hecho para la gloria de Dios. Y uno de estos asuntos que son propios de la naturaleza de todo ser humano es la necesidad que tenemos del descanso físico, incluyendo la necesidad que tenemos de dormir. La necesidad de dormir. Yo te pregunto, tú que eres cristiano y dices que crees en la autoridad de la Escritura sobre tu vida, ¿tú alguna vez te has preguntado y has reconocido que el hecho de descansar y dormir son áreas de la vida cristiana que le pertenecen también a Dios? ¿Tú has pensado en eso? Y la otra pregunta es, ¿estás tú glorificando a Dios en esas áreas de tu vida? Por eso, hermano, el tema de mi mensaje en esta mañana es el descanso, el sueño y la gloria de Dios. El descanso, el sueño y la gloria de Dios. Y yo lo que quiero hacer es tocar algunas enseñanzas bíblicas con respecto a lo que dice la Escritura del descanso y el sueño, para luego ver algunas directrices de cómo hacer un mejor uso de eso para la gloria de Dios. Algunas enseñanzas bíblicas y luego de este tema, y luego algunas directrices de cómo usarla para la gloria de Dios. Veamos en primer lugar algunas enseñanzas bíblicas con relación al tema del descanso y el sueño. Y lo vamos a ver, hermanos, bajo 4 palabras, bajo 4 categorías que tiene que ver con la historia de la redención, la historia de cómo Dios ha ido obrando a través de la historia. Y estamos hablando de la creación, la caída, la redención y la glorificación. Esas son, hermanos, las 4 categorías de la historia de la redención. Dios creó al hombre, el hombre cayó en pecado, Cristo lo redimió, algún día seremos glorificados. Y yo quiero enmarcar este tema del descanso y el sueño en esas 4 categorías. De modo que veamos, en primer lugar, en el contexto de la creación, el descanso y el sueño tienen su origen en el patrón semanal que se estableció en la creación y es dado para beneficio de los seres humanos. Repito, el descanso y el sueño tienen su origen en el patrón semanal que se establece en la creación y el mismo fue dado para beneficio de los seres humanos. Hermanos, cuando vamos al primer capítulo de Génesis, ¿qué vemos? Vemos que Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego vemos cómo va creando cada área del universo en un espacio, dice Génesis capítulo 1, ¿de cuánto? De 6 días. Y luego de concluir esa obra de la creación, nos encontramos con una declaración, hermano, que si somos analíticos y la miramos con detenimiento, es una declaración sorprendente. Dice en el capítulo 2, versículo 2 al 3, que después de los 6 días de la creación, en el 7º día, completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de todo lo que había creado. O sea, dice en Génesis que Dios creó el mundo en 6 días y en el 7º Él reposó de todo lo que había hecho. Y vemos, hermanos, cómo este hecho de que Dios descansó de su obra de la creación sería el principal argumento para el establecimiento del día de reposo. Cuando vamos al Decálogo, en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, dice que el 4.º mandamiento, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora bien, hermanos, no se equivoquen. Dios no tiene literalmente necesidad de reposar, porque Dios nunca se cansa, porque Él es Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con los judíos y debatía, que ellos le cuestionaban el hecho de que hacía milagros en el día de reposo, él hace la siguiente aclaración: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Es decir, es verdad que Génesis 1 dice que reposó en el séptimo día, pero no fue que literalmente reposó, porque hasta ahora mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Este descanso de la creación sería un tipo de reposo espiritual y eterno que vendría con Jesucristo, según vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 3, y lo veremos más ampliamente luego. Pero que, hermanos, algo que yo quiero que quede claro aquí es que ese patrón semanal de 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, lo vemos desde la creación, y Dios lo pone como un ejemplo. ¿Para qué? ¿Para beneficio de quién? De Dios mismo. Para beneficio tuyo y para beneficio mío. Dice el pastor John MacArthur lo siguiente: Dios nos hizo a imagen y semejanza, a su imagen y semejanza, por lo cual nos programó para tener un desarrollo óptimo bajo el patrón de trabajo y descanso, que refleja sus propias actividades creativas durante la semana de la creación. Sigue diciendo MacArthur: un día de descanso entre 7 es la proporción ideal, como lo demuestra cualquier estudio serio. La gente muestra signos de fatiga tan pronto han perdido un día de descanso en la semana. ¿No es así? Y la productividad sufre con el acortamiento de la semana laboral. La humanidad siempre ha marcado el paso del tiempo en unidades de 7 días, y es obvio que ese patrón comenzó con la creación. Eso es algo que viene de la creación, hermanos. Hay personas que han tratado de cambiar eso en la historia. ¿Y ustedes creen que sucede? Que fracasa. Porque Dios nos hizo en unidades de 7, de trabajo y descanso. Pero dando un paso más adelante, hermanos, vamos entonces a la segunda categoría. Hemos visto la primera, que es la creación. ¿Y qué vimos? Que Dios estableció en la creación ese patrón de la semana, trabajo y descanso. Pero si vamos al tema de la caída, tenemos que la realidad de la caída del hombre en pecado, intensifica la necesidad del descanso y del sueño que tienen los seres humanos. La caída intensifica la necesidad que tenemos de descansar y de dormir. Cuando en Génesis 3 ocurrió la entrada del pecado en el mundo, eso afectó a la humanidad y la hizo débil, propensa a enfermedades y con la mortalidad como algo de lo cual no se podía escapar. Dios le dijo: si comes morirás. ¿Qué sucedió? Que comió y hubo una muerte espiritual, pero hubo una muerte física que vendría después. Muriendo morirás, dice el texto. Además, la tierra misma recibiría, dice el Génesis 3, los efectos negativos de dicha caída. Dice Génesis 3:17, entonces dijo a Dios a Adán: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te dije no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que el trabajo, que era una ordenanza de la creación, ahora iba a venir acompañada ¿de qué? De dolor y de aflicción en muchos momentos. ¿Por causa de qué? De la caída. Y eso traería más cansancio al hombre. Y por lo tanto haría más necesario que el hombre tuviera necesidad de descansar y necesidad del sueño como forma de poder amortiguar los efectos mismos de la caída. ¿Se entiende? Pero hermanos, aprendemos cuando vamos a toda la Escritura que este descanso físico apuntaría a algo más profundo. O sea, no es simplemente que, el hombre cayó, hay que descansar más. Es que ese descanso iba a apuntar a algo más profundo, y eso nos lleva a la tercera y la cuarta categoría. Creación, caída. ¿Qué nos falta? Redención y glorificación. Y el descanso y el sueño están conectados con estas otras dos categorías. Y ese es nuestro tercer punto, nuestro tercer encabezado en el primer punto. Tanto el descanso como el sueño apuntan
a realidades espirituales y eternas. Apuntan a realidades espirituales y eternas. Por ejemplo, el descanso apunta a la realidad del Evangelio de Jesucristo. ¿Tú habías pensado en eso? El descanso, del cual dice Génesis que Dios lo estableció y que se hace más necesario por la caída, apunta al Evangelio de Jesucristo. Con el descanso, Dios está diciendo, mira el Evangelio. En vista de que la tierra fue maldita por el pecado, y eso habría de producir un mayor cansancio en los hombres, la Escritura toma la figura del cansancio para hablar de una persona que se siente agotada, que se siente abrumada en un sentido espiritual por causa de sus pecados, por causa de sus aflicciones. Y de ahí vemos, hermanos, que una de las más famosas invitaciones de Cristo, en Mateo 11:28, ¿qué dice? Venid, ¿a quién? A mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados o cansados, y yo los haré, ¿qué? Descansar. O sea, fíjense cómo se conecta el descanso de Génesis 1, Génesis 3, con Jesucristo. Venid a mí y yo les daré descanso. Aprended de mí, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Pero para qué? Para vuestras almas. El descanso físico te conecta con el Evangelio de Cristo, que dice que te va a dar descanso a tu alma. De modo, hermanos, que así como el cansancio y la fatiga están relacionados con la aflicción y están conectados, apuntan al dolor por causa del pecado, así como el cansancio apunta a la realidad del pecado, el descanso y el reposo apuntan y están asociados a Jesucristo y a su Evangelio. Si queremos hallar reposo espiritual, ¿qué debemos de hacer? Venir a Cristo. Debemos de unirnos a Él espiritualmente y hallaremos reposo para nuestra alma, porque Cristo será entonces Él mismo nuestro reposo. Pero también, hermanos, en el caso del sueño, del dormir, este apunta a la realidad, ¿saben de qué? De la muerte. El sueño, el dormir, apunta a la realidad de la muerte y a nuestro estado eterno después de la muerte. En el libro de Daniel se usa la figura del dormir y despertar para hablar de los que han muerto y que algún día resucitarán. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. O sea, duermen en el polvo, o sea, no es que literalmente está muerto, pero se le menciona como que duermen. Muchos de los que duermen despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea que cada vez, por si no lo sabías, cada vez que tú te duermes en la noche, tú estás prefigurando el día de tu muerte. Oye eso. Cada vez que tú te duermes, y cada cuánto tiempo tú te duermes, bueno, por lo menos una vez al día se supone que tú te duermes, en la noche. A menos que sea sereno, pero uno duerme por lo menos una vez al día. Hay unos que duermen 2 veces al día, y tal vez hasta un poco más. El que duerme no está regularmente consciente de lo que pasa alrededor, ¿verdad que no? Tú no estás consciente regularmente. Yo digo regularmente porque hay personas que son especiales. Hay gente que están durmiendo y tú entras y tú dices, mira, ¿dónde está el corta uña? Ah, en la segunda gaveta a la izquierda, pero estás durmiendo. Yo no entiendo eso. Es un misterio para mí. Y sigue durmiendo tranquilito. Hay gente que son así. Pero regularmente el que duerme no está consciente de lo que está pasando a su alrededor. De igual modo, al momento en que morimos, ya nuestros sentidos dejan de estar conectados con las realidades de la vida eterna, de la vida terrenal, perdón. El que duerme ya sus sentidos no están conectados con la vida terrenal. En ese instante de la muerte, nuestros cuerpos ya están sin vida, porque nuestras almas han partido para la eternidad. En el caso de los impíos, cuando sean despertados, como dice Daniel, será para ignominia y desprecio eterno. Es decir, que cuando el impío sea despertado en la resurrección, no será para descansar, sino para recibir el castigo eterno. Dice Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo. Óyeme bien, no tienen reposo. ¿De qué estamos hablando? Del reposo, del descanso. El impío cuando resucite no tendrá reposo, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia de su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre,
no tendrá reposo cuando sea resucitado. En cambio, los cristianos, al momento de la muerte, sus almas pasan inmediatamente a la presencia de Dios. Y allí reposan plenamente con el Señor, aunque también esperan la resurrección de sus cuerpos. Por eso es que cuando vamos al Nuevo Testamento, la figura del dormir se usa exclusivamente para el caso del creyente, porque apunta a la realidad posiblemente del descanso que está gozando su alma en ese momento, cuando parte a la presencia del Señor. Su cuerpo está ahí. O sea, a veces en los servicios funerales, si es un cristiano que muere, a veces se oye la expresión, él no está ahí, él está allá. Bueno, para ser más preciso, él está ahí, porque ese es su cuerpo, pero también él está allá, porque esa es su alma. Y algún día su cuerpo se unirá ¿a qué? A su alma. Pero mientras está en ese estado intermedio, mientras llegue ese día de la resurrección, su cuerpo, su alma pasa a la presencia del Señor. ¿Y cuál es el estado del alma? Dice Apocalipsis 6, del 9 al 11, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Y se le dio, es decir, a las almas de los que habían muerto en Cristo, a cada uno una vestidura blanca, un lenguaje simbólico, hermanos, son almas. Y se les dijo, oigan bien, que descansaran un poco más de tiempo. Es decir, están descansando, pero dice, mira, descansen más todavía, hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Entonces las almas que están descansando. ¿Por qué? Porque la realidad de la muerte, el descanso y el sueño se conecta con la realidad de la muerte, en el caso del cristiano. Y cuando llegue el día de la resurrección, como dice el texto de Daniel, despertaremos, ¿para qué, hermanos? Para vida eterna. Pero pero ahora con un cuerpo glorificado, donde no sufriremos enfermedades ni dolores, no habrá que hacer operaciones de la rodilla. Amén, ¿verdad? Donde tendremos plena comunión con nuestro Dios, donde no nos estorbará más el pecado, donde estaremos para siempre con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces gozaremos para siempre del reposo eterno que Dios ha prometido para aquellos que le aman. De modo, hermanos, que lo que hemos visto es el primer encabezado. Hemos visto cómo el descanso y el sueño se conecta con la realidad de la creación, la caída, la redención y la glorificación. En segundo lugar, hermanos, quiero que veamos, a la luz de esta enseñanza bíblica que espero haberle probado, algunas directrices de cómo glorificar al Señor con el descanso y el sueño. Algunas directrices de cómo glorificar al Señor con el descanso y el sueño. Cuando yo prediqué este mensaje en IBCJ, algunas personas dijeron, wow, pero yo nunca había oído ese tema. Bueno, pues entonces me imagino que será el caso de muchos aquí. Tienen la bendición de que lo van a escuchar hoy, o lo están escuchando hoy. O sea, que espero que les sea de bendición para sus almas. En primer lugar, ¿cómo glorificar al Señor con el descanso y el sueño? Reconoce y dale gracias a Dios por el regalo que Él te ha dado de descansar y dormir. Reconoce y dale gracias a Dios por el don del descanso y el sueño. Hermanos, cuando recibimos de Dios tantas de sus misericordias, se supone que el cristiano siempre debe responder, ¿con qué? Con gratitud y alabanza a Dios por todo lo que Él nos da. ¿No es así? Por todo lo que nos da. Nuestras almas deben, como se cantó aquí, bendecir al Señor por todos sus beneficios espirituales y materiales. Y yo te pregunto, ¿alguna vez tú le has dado gracias a Dios por el don del descanso y el sueño? Piensa, ¿tú le has dado gracias a Dios? Dice el Salmo 127:3, en la Nueva Versión Internacional, que Dios le concede el sueño a sus amados. Le concede el sueño. De modo que el descanso y el sueño, hermano, no lo vea como un obstáculo. Ay, aquí estoy yo con sueño ahora. Ay, me toca dormir. Míralo como un regalo de Dios hacia todos, pero de forma especial a aquellos que son objeto de su amor particular. Dale gracias a Dios por ello. Piensa en este tema, no para que te duerma ahora durante el sermón,
Tú te duermes después. Ahora es para estar pendiente. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces tú le has dado gracias a Dios cuando has tenido la oportunidad de dormir y de descansar? ¿Eso alguna vez te ha llevado a orarle? ¡Wow! Pensar en eso. Señor, gloria a tu nombre, te adoro por esa misericordia tuya de darme la oportunidad de dormir, de darme la oportunidad de descansar. ¿Alguna vez tú has adorado a Dios por eso? Alguno dirá, sí, yo lo he hecho, pastor. Claro, cuando por alguna razón tienes insomnio y no puedes dormir y estás ahí en la cama y Señor, ayúdame a dormir porque estás desesperado. Bueno, ahí cualquiera le pide al Señor, ¿verdad? Pero sin necesidad de que sea una situación crítica. Dormiste normal, pudiste descansar. Has hecho un hábito consciente en tu vida. Has hecho de esto un motivo para adorar al Señor. No solamente cuando tienes necesidad, sino cuando simplemente Dios te dio la oportunidad y dormiste o descansaste. Has hecho un hábito de adorar a Dios por eso. Respóndetelo a ti mismo, no al de al lado, respóndetelo para ti. Spurgeon dijo lo siguiente: el dar descanso cuando ruge la tempestad, el dar descanso cuando la conciencia te hace una larga lista de pecados, el dar sueño cuando los ángeles malos tratan de trastornar nuestra confianza en Cristo, el dar sueño cuando se acerca la muerte, cuando el juicio está próximo. ¡Oh, qué don precioso y apropiado! ¿Qué puede haber algo más digno de Dios? ¿Qué hay más precioso para el alma? Reconoce pues que el descanso y el sueño, mi hermano, son un don de Dios. Y esta misma noche, antes de dormir, o esta tarde si vas a tomar una siesta, dale gracias a Dios por ese maravilloso regalo que Dios te ha dado. Y medita qué Dios tan maravilloso tienes que da ese tipo de favores y adóralo con todo tu corazón. De modo que, en primer lugar, hemos dicho que debemos de reconocer y dar gracias a Dios por el don del descanso y el sueño. En segundo lugar, hermanos, es para ti esto. Examínate a ti mismo de, si es tu caso, por qué no estás haciendo un uso adecuado del descanso y del sueño. Oye bien, examínate a ti mismo por qué tú no le estás dando un uso adecuado al descanso y del sueño. Y si es por algo moral, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Hay muchas personas, que quiero hacer una aclaración aquí, porque hay gente que cuando oye estos mensajes, sobre todo algunos jóvenes, ay, qué bueno que mi papi está oyendo esto, para que me deje dormir mis horas y horas. No estamos hablando de eso. Hay muchachos, sobre todo jóvenes, adolescentes, jóvenes, que si fuera por ellos, horas y horas y horas. Ya son las 12 del día, muchachos. No, porque también la Biblia nos advierte en contra de la pereza y nos dice que ella nos empobrecerá y afectará toda nuestra vida. Pero por otro lado, y es el énfasis de este mensaje, hay quienes abusan de su cuerpo, no dándole al mismo el tiempo de descanso y de sueño que tu cuerpo requiere. Y yo no me refiero, hermanos, a personas que tienen una condición especial o una circunstancia particular, que no pueden dormir todo lo que el cuerpo requiere. Hay padres que tienen niños pequeños, hay situaciones inusuales de trabajo, hay situaciones de salud que no te permiten muchas veces dormir. Pero a menos que haya una causa justificada que lo amerite, vuelvo y te pregunto, ¿por qué no estás tú dándole al cuerpo el reposo que tu cuerpo necesita? Kevin DeYoung, el autor, explica que muchas veces, óigame bien, hermano, para mí esto fue interesante, la razón por la que no descansamos lo suficiente es por el orgullo. O sea, es porque somos orgullosos. Ya que el orgullo nos puede llevar a querer impresionar a los demás o hacer que otros no tengan pena. Cuando mira, yo trabajo y trabajo, yo no descanso. Pero eso es el orgullo, que la gente vea que oye, ese tipo no para. O para que no cojan pena. Tú no sabes lo duro que es esto. Entonces, no descansa para que cojan pena. Al final, es orgullo. Es querer impresionar o producir lástima en otros. El orgullo nos lleva también muchas veces a decirle que sí a cosas a las cuales Dios no nos ha llamado a hacer. Óyeme bien, hay cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Hermanos, hay en el mundo muchas cosas que se pueden hacer, pero déjenme decir una cosa, no todos podemos hacer todas las cosas. Hay que elegir cuáles van a hacer. Hay luchas, hay obras que hay que hacer en contra de la pobreza,
en contra de los marginados, en contra de la explotación de menores, en contra del aborto, la defensa de la familia. Y por todas ellas debemos de orar y apoyarlas, pero no nos podemos involucrar en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque no nos va a dar tiempo, nos vamos a explotar. Hay que elegir cuál vamos a hacer. Y lo mismo pasa en la iglesia. Dios no nos ha llamado a hacer todas las cosas, a querer tener influencia en las redes sociales a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si hacemos todo eso, eso nos va a afectar físicamente. Hay personas que no descansan lo suficiente por la avaricia. Y es la avaricia lo que te lleva a trabajar sin descanso porque tú quieres más y más y producir más y más. Y eso se aplica sobre todo a jefes de empresa, a directores, que les gusta poner a sus empleados a trabajar por horas extras sin necesidad muchas veces y sin importarle que esos empleados necesitan descanso, que tienen familias que atender y todo. ¿Por qué? Porque ese empleado quiere más y más y más. Decía un hermano de la iglesia, de un jefe, que él decía que él trabaja duro de lunes a viernes, a veces sábado, pero él se inspiraba en poner asignaciones los domingos. Los domingos era que se inspiraba y entonces manda por WhatsApp, o se inspira y manda por WhatsApp todas las ideas que tiene de proyectos que hay que hacer, los domingos en la tarde. Y hay otros que son terribles, hay otros que se van y le dice a la secretaria, mira, no te vayas hasta que yo te avise. Y se le olvida que la secretaria está ahí. Y después, cuando ya es la noche, la secretaria llama y entonces, te puede ir. Después que ha dejado horas y horas y horas. Y eso, al que es jefe, lo convierte en un jefe abusador, porque eso es ser abusador. Y eso es avaricia. Y eso es falta de consideración. ¿Eres tú así? Pero muchos me dirán, pastor, ese no es mi problema, yo mi jefe soy, yo soy un empleado, que lo que busco es las cosas básicas de la vida. Pero el problema es que eso te llena de tanta ansiedad que te drena y que te distrae de lo que realmente tiene valor. Puede que sea ese tu caso. Dice Cristo, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos, Mateo 6:31. Porque los gentiles buscan con ansiedad todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Buscad primeramente su reino y su justicia, ¿y qué? Todas las demás cosas serán añadidas. ¿Tú le crees a Cristo? ¿Tú crees eso? Si tú crees eso va a tener un impacto en los límites de tu trabajo. Hay otros que tal vez su problema es falta de dominio propio. No descansan por falta de dominio propio. Por eso te acuestas mucho más tarde de la cuenta, viendo televisión o navegando en las redes sociales. Porque tú tienes que combatir la última herejía que salió. Pero el problema es que eso sale y nunca para. Yo recuerdo un cómic que salió precisamente en las redes sociales, en la que son las 4 de la mañana y la esposa se despierta así de noche y cuando ve al esposo que está en la computadora y le dice, fulano, ¿y qué tú haces? Es que estoy pero con los ojos brotados así, imagínense, sin dormir, parece un monstruo. ¿Y qué tú haces? Es que estoy rebatiendo una herejía nueva que salió y tengo que contenerla. Óyeme, a las 4 de la mañana. Hay personas que por falta de dominio propio no descansan como debieran. ¿O será acaso, hermanos, que hay otros pecados específicos en tu vida que tú no has confesado a Dios ni a aquellos a quienes tú has agraviado? Y como tú no lo has confesado, esa conciencia te martilla, te afecta y eso no te permite dormir y descansar. Miren, eso quita el sueño y quita el descanso, tener una conciencia culpable. Tú sabes que has cometido un pecado y debes de decírselo a tu cónyuge y no lo has hecho. Que debes decírselo a tus padres o al pastor para que te ayude. Pero te da vergüenza hacerlo y como te da vergüenza, te quedas callado y como te quedas callado, ahí está la conciencia estorbándote y eso no te permite descansar bien. Dice David en el Salmo 32, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. Todo el día, dice, dormí en la noche, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Se volvió mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano.
Oigan eso. De día y de noche sentía la mano de Dios aplastándolo. No podía dormir. No podía descansar. Le dio un envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque cayó su pecado. Porque guardó silencio. ¿Hasta qué? Hasta que lo confesó. Mi hermano, a ti te digo, si este es tu caso, confiesa tu pecado a Dios. Y díselo también a aquellos a quienes tú has agraviado. Busca la ayuda de un pastor, un hermano maduro. Recuerda que la iglesia no es un lugar para demostrar qué tan santos somos. Es un hospital donde venimos gente enferma, a ayudar a gente enferma. La iglesia es un hospital, venimos a ayudar y también a ser ayudados. De modo que te vamos a ayudar y también llegará el momento que nosotros también nos van a ayudar. Abre tu corazón, confiesa tu pecado y busca la ayuda del Señor. Puede que el problema tuyo sea un problema de salud, por eso tú no puedes dormir. Hay un problema de salud que te estorba, tú dices, wow, ¿qué va a pasar con esa operación? Y ese análisis, ¿y si me descubren cáncer? O, hijo mío, ¿qué va a pasar cuando le hagan ese análisis? Y eso te provoca un agotamiento que no te permite descansar. Si es así, mi hermano, yo te exhorto a que tú recuerdes y descanses en el hecho de que Dios está en control de tu situación. Y que Él está completamente comprometido para tu bien. Y que lo demostró entregando a su propio Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso tú puedes decir como el salmista, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No importa lo que va a decir ese análisis, lo que puede pasar en esa operación, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Dice Spurgeon nuevamente, muchos creyentes se acuestan, pero no duermen. Los cuidados y la ansiedad invaden la intimidad de la habitación. Oigan esto, hay una prueba en la quietud y con frecuencia la habitación quieta exige más confianza que un campo de batalla. La habitación quieta a veces exige más confianza que un campo de batalla. O si pudiéramos confiar más en Dios para nuestras cosas personales. O si Él fuera el Dios de nuestro dormitorio, así como lo es de nuestros templos y hogares en general. Se dice la historia de cuando se dio la persecución contra los reformadores en Inglaterra. Había un ministro llamado el obispo Ryle. No era el obispo Ryle. De hecho, ahora se me olvidó cómo era que se llamaba, pero un obispo que fue de los que aceptó la reforma y fue hecho prisionero y fue mandado a quemar a la hoguera. Y se dice que el día antes se le ofreció a su hermano que fuera a estar con él. Imagínense, el día siguiente iba a ser martirizado. Y cuando le hicieron la oferta, él dijo, miren, no, yo prefiero dormir y descansar. Es que estoy muy cansado. Mañana me espera mi encuentro con el Señor. Y una cosa increíble, hermanos. Mañana le espera su encuentro con el Señor. Eso es una confianza absoluta en el Señor. Usted se imagina el otro día, mira, levántate, que te toca el martirio. Ya, está bien. Hace falta más confianza en Dios en la habitación muchas veces que en el campo de batalla. En tercer lugar, haz un uso adecuado del descanso y del sueño. Haz un uso adecuado. Hermano, cada quien es diferente aquí. Pero tú tienes que conocer tu propio cuerpo y establecer cuál es el momento ideal, límite para tú irte a dormir y cuántas horas tú necesitas para dormir. Y trata de ponerlo en práctica. ¿Verdad? Trata de ponerlo en práctica. Dice Kevin DeYoung, las limitaciones naturales no pueden transgredirse sin consecuencia. Por quedarte despierto toda la noche del jueves, invariablemente estarás hecho pedazos el viernes. Y si no te pones al día con el sueño, probablemente te enfermarás. ¿No es así? Y si no te enfermas, tu productividad disminuirá. ¿Ustedes se acuerdan con el maremoto? El supuesto maremoto que iba a llegar al país, que nunca llegó. Hermanos, mucha gente no durmió. Al otro día casi ni se trabajó. ¿Por qué? Porque la gente no durmió. Parecían zombies en las empresas. Cuando no duermes, tu productividad se disminuye. O puede que tengas un accidente automovilístico cuando estás excesivamente agotado. O le hablarás mal a tu amigo. Hay gente que se pone de mal humor cuando no duermen.
y provocarás un daño irreparable. No puedes engañar al sueño indefinidamente. Y cuanto más intentes tomarle prestado el sueño, más te obligará el cuerpo, oh Dios, a pagar esas horas con intereses. Eso no se recupera. Eso se va a quedar ahí y va a afectar tu vida espiritual y tu vida emocional. Dice el teólogo Donald Carson, la cantidad de horas de sueños necesariamente varía bastante de una persona a otra. Lo que necesita uno no es lo que necesita otro. Además, algunos llevan mejor el cansancio que otros. Sin embargo, si tú eres de los que te pones antipático, cínico o lleno de dudas cuando no duermes bien, tú tienes la obligación moral de procurar dormir lo suficiente. Somos seres integrales y complicados. Nuestra existencia física está enlazada con nuestro bienestar espiritual y con nuestra perspectiva mental y nuestras relaciones con los demás, incluyendo nuestra relación con Dios. Hay personas que están, ay, tengo dudas de mi fe, tengo dudas y tengo esto, aquello. Y el problema final es que no está durmiendo bien. Y como no está durmiendo bien, eso le está afectando hasta su cabeza. A veces, dice Carson, la decisión más santa y justa que puede tomar un cristiano es irse a dormir. Irse a dormir. Y eso es importante, hermanos, porque podemos también decir, es que yo no voy a dormir lo suficiente. ¿Por qué? Porque yo quiero orar más, leer más, participar de más actividades de la iglesia. Y eso, cuando haces así, te afecta a tu cuerpo y terminas alejándote del Dios que tú dices servir. Si el descanso y el sueño lo da Dios, mis hermanos, tú no tienes ninguna razón para alabarte cuando estás negándole su uso. Yo casi no duermo. Ajá, y yo sí. Y eso fue Dios que me lo dio. Dios me lo dio, gloria a Dios por eso. Yo no cojo vacaciones, yo trato de cogerlas. Porque es una bendición que Dios me ha dado para poder dormir y descansar. Considera esto que dice Kevin DeYoung nuevamente. Tendemos a suponer que siempre es mejor privarnos de sueño para una actividad más importante. Pero Dios nos hizo seres físicos. No podemos seguir sin dormir mucho, sin provocar un gran daño a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Óyeme bien, si no duermes lo suficiente, de acuerdo a la constitución física, le vas a hacer daño a tu cuerpo y a tu alma. Dios nos hizo para pasar casi una tercera parte de nuestra vida no haciendo nada sino depender de Él. Oigan, ¿ustedes han pensado en eso? O sea, se supone que uno duerme más o menos, debería ser de la casi una tercera parte del día. Eso quiere decir que casi una tercera parte de tu vida, en sentido general, tú no vas a hacer nada sino simplemente depender de Dios. Ir a dormir es nuestra manera de decir, confío en ti Dios, tú estarás bien sin mí. Tú estarás bien sin mí. Dice él, nos emocionamos con historia de grandes santos que se levantaban a las 4 o las 5 de la mañana para orar. Yo recuerdo, hermanos, cuando en mis primeros años convertido, que leía esas biografías de esos hombres de Dios del pasado. ¡Wow! 5 de la mañana a orar, 4 de la mañana. Había otro que se levantaba a las 3 de la mañana. Y yo, hermano, que tengo problemas para levantarme en la mañana, porque yo siempre he sido más nocturno que madrugador. Es decir, yo aguanto acostarme más tarde, pero hay que ayudarme a levantarme temprano. Soy así, lo confieso. Eso cargaba mi conciencia. Y yo decía, pero yo estoy en pecado. Yo me acuerdo una vez que yo dije, no, yo tengo que levantarme a las 4:30 de la mañana, por lo menos, para poder parecerme a esos santos. Y ahí estaba llorando, Señor, ayúdame a levantarme, ayúdame a levantarme, ayúdame a levantarme. Hasta que me levanté un día a las 4:30 de la mañana. ¡Wow, hermanos! Eso fue maravilloso, oré, hice muchas cosas. ¿Y sabe cuánto duró eso? Duró ese día nada más. Ese día. El problema, hermanos, es, bueno, la lluvia por lo menos va a hacer que no nos durmamos. Vamos a esperar que cierren un poquito Yo no sé por qué siempre que yo vengo a predicar aquí, siempre llueve durante el sermón. Pero eso refresca un poco también. Pues sí, hermanos, presten atención. Yo recuerdo que leía esas biografías que le decía y me emocionaba y me sentía mal. El problema es que los que escriben la biografía te dicen a la hora que se levantaban, pero no te dicen a la hora que se acostaban. Y dice el autor,
nos emocionamos con estos hombres que se levantaban a las 4 y las 5 de la mañana para orar, olvidando que en los tiempos anteriores a la electricidad, la mayoría de las personas se iban a la cama poco después del anochecer. Eran como la gallina, que se acostaban con la caída del sol. La mayoría de nuestros héroes posiblemente dormían mucho más que nosotros hoy. Pocos podremos sobrevivir y mucho menos prosperar con 4 o 5 horas de sueño. Claro, el que se acostaba a las 4 de la mañana, se acostaba a las 9 de la noche. Y si usted se acuesta a las 9 de la noche y se levanta a las 4, ¿cuántas horas hay ahí? Hay como 7 horas. Pero entonces la biografía no nos decían a qué hora se acostaban. Nada más nos decían a la hora que se levantaban. Y yo después que lo entendí dije, ay, mi cuarto con esta biografía. Pocos podemos sobrevivir, dice Kevin DeYoung, con 4 o 5 horas de sueño. ¿Alguno aquí tal vez sí? Hermano, yo no. A mí dame 7 y piquito por lo menos. Y hermanos, esto que dice Kevin DeYoung también se aplica al descanso en general. No solamente a dormir, el descanso en general. Nosotros debemos saber cuándo, en algún momento del día, si es posible, hacer un pare y descansar un poco. Hermanos, debemos de procurar un día de descanso semanal. Independientemente de cuál sea tu convicción del día de reposo y cómo debe de guardarse, Dios nos hizo para procurar por lo menos tener un día de descanso en la medida de lo posible. Debemos de aprender a salir de la rutina normal en la que vivimos. Debemos de planificar las vacaciones. Eso no es carnal, hermanos. Eso es muy espiritual. Tú tienes que planificar, ¿para qué? Para tomar esos tiempos, ¿para qué? Para descansar y tomar de nuevo energías. No te jactes de que tú ni descansas ni tomas vacaciones. Haz un buen uso de ellas para la gloria de Dios. Y hermanos, a los padres sobre todo y esposos, nosotros tenemos que ser intencionales en el momento de descanso, porque yo he oído gente que dice, no, yo no tomo vacaciones porque la cosa está mala, porque sí, pero la cosa está mala, pero mucho tiene que ver porque tú no anticipas ese momento. Los gringos en eso son increíbles, o sea, ellos planifican las vacaciones 1 y 2 años de para atrás, la planifican. Nosotros no, nosotros esperamos que llegue el día, y cuando llega, ay, ¿qué voy a hacer? Y claro, y si espera el día, ya todo se ha llenado, ya todo está caro, y me quedo en la casa. Y sufre tu familia por tú no ser un hombre o una esposa planificador o planificadora. Yo sé que eso no ha pasado nunca aquí, pero lo digo por si acaso. Aprende a planificar con antelación. ¿Qué harás en esos momentos de ocio? No solo para que tu cuerpo descanse, sino para hacer un buen uso de tu mente y de tus emociones. Aprende a hacer eso porque tú tienes que desarrollar amistades también. Tener tiempo con la familia, tener tiempo con amigos, para que de esa manera descanses y reposes para la gloria de Dios. Y finalmente, hermanos, aprende a conectar el descanso y el sueño con las realidades eternas. Aprende a conectar el descanso y el sueño con las realidades eternas. Si la Escritura relaciona la muerte del cristiano como un dormir, entonces, hermanos, una buena práctica es que cuando tú vayas a dormir, tú aproveches ese momento y medites en la muerte. ¿Alguna vez tú has pensado en la muerte cuando te vas a dormir? Bueno, si somos creyentes, eso no debería ser un tabú. Piensa que mientras tú descanses y llega un momento que tú te desconectes, así cuando mueras tú vas a pasar al descanso del Señor. Dice Isaías 57, del 1 al 2. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo y entra en la paz. Descansan en sus lechos los que andan en el camino recto. Entonces, una buena práctica es que antes de dormir tú medites en la muerte, en cuando tú te encuentres con el Señor. Pero hermanos, medita no solamente en la muerte, aprovecha en ese momento y medita en otros temas relacionados con Dios, con sus mandamientos, con cualquier cosa que sea de edificación. Dice Proverbios 6 del 21 al 22, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas, velarán por ti. Y al despertar te hablará contigo. Medita en las cosas del Señor, hermanos, y puede que te despierte pensando y glorificando al Señor. Había una hermana en nuestra iglesia, doña Amada, se llamaba, que murió de 102 años, creo.
Y esa es una hermana muy, muy peculiar, la mente muy lúcida. Y ella meditaba mucho en el Señor. Y parece que un día de tanto meditar en el Señor cuando durmió, se soñó que un ángel le iba a decir cuándo era la venida de Cristo. Y ella estaba en el sueño, ella no lo cuenta, nosotros emocionada. Porque le dijo, mira, amada, te voy a decir cuándo viene el Señor. Y ella, sí, dímelo. Mira, el Señor viene. Y en ese momento una sobrina la despertó. Tía, despiértate. Y se despertó. Mira, muchacha, tú no pudiste esperar un ratico más. Medita en el Señor, hermanos, y a lo mejor te sueñes con el Señor. Y qué bueno cuando uno sueña con ese tipo de cosas. En conclusión, hermanos, para terminar, si tú te has sentido culpable de alguna forma por estas cosas que hemos hablado, porque tal vez tú estás aquí y dices, wow, pero tú sabes el tiempo que yo he perdido en mi vida. Yo nunca había oído esto. Y han pasado años y años. Y ya yo no puedo ni siquiera recuperar mucho de ese tiempo. Si ese es tu caso, mi hermano, recuerda lo siguiente, que es por la justicia de Cristo que somos y seremos aceptados ante Dios. Hermano, es por Jesucristo, no es por que si dormí mucho poco, si descansé mucho poco, si me afectó o no me afectó. Cristo es nuestro todo y por Él seremos aceptados. Pídele perdón a Dios y sigue con gozo viviendo la vida cristiana y haz los cambios que tú necesites hacer en tu vida. Tal vez esos cambios incluyan el tú pedirle perdón a tu familia. Si en algún momento ellos se han visto afectados por fallas en tu vida, por esa forma de tú llevar la vida, por esa falta de planificación en tu vida, pídele perdón a tu familia. Y sigue con gozo tu carrera en la vida cristiana. Y si tú no estás en Cristo y estás aquí en esta mañana, entonces, mi amigo, tú deberías tener temor. Tú deberías tener temor de estar despierto sin Cristo y temor de irte a dormir esta noche sin Jesucristo. Porque tú no sabes ni siquiera si vas a despertar con vida en la mañana. Óyeme bien, uno se duerme y uno no sabe si va a despertar con vida. Hay personas que mueren ahí mismo, un infarto, pasó algo y no amanece. Y eso no tiene que ver con edad. Y como ya vimos, morir sin Cristo trae como resultado eterna, ¿qué? Condenación. Pero Dios en su misericordia te invita a que tú ahora vengas a Jesucristo. ¿Recuerdan la invitación? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Duermas mucho o duermas poco, ven ahora y pon tu confianza en Jesucristo. Y gozarás ahora mismo del reposo espiritual que Dios ha prometido. Y gozarás en aquel día del reposo eterno y deleitoso que Él ha prometido para aquellos que le aman. Hermanos, gocémonos sobre todo en el reposo que tenemos en Cristo y miremos con expectativa aquel día donde reposaremos y alabaremos y nos gozaremos en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por toda la eternidad. Padre, gracias te damos por este momento que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana sea usada con poder a tu pueblo, Señor. Que nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones no sean un obstáculo, Señor, sino que tú cumplas, Señor, lo que has prometido en tu palabra, de que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirás el propósito para el cual tú la has enviado. Gracias te damos, Señor, por el don del descanso y el sueño, pero sobre todo gracias por Jesucristo, que es nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero descanso. Ayúdanos, Señor, a estar siempre anclado en Él, para la gloria de tu nombre y para el bien de nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.